comenzamos a ver un fenómeno dentro de la economía que no estaba previsto. Venían entrando muchos listings a los inventarios del real estate, pero en Florida ha empezado un proceso de una cantidad de listings que se están retirando del mercado y que por diversos factores esto ha ido sucediendo. Vamos a revisar qué puede estar detrás de todo esto y por qué no han seguido incrementándose los inventarios. Porque lo que especulaban, por lo menos muchos de los agentes real estate, es que iba a subir mucho el inventario y que efectivamente iban a caer los precios. Nosotros nunca hemos sido partidarios de que eso vaya a suceder porque los inventarios tenían que llegar a niveles naturales y normales, pero los precios muy probablemente no se iban a ver afectados por otros factores. Pero de allí a que los vendedores retiren sus listings sin haberlos vendido, es un fenómeno que normalmente no se ve en la economía del real estate. Vamos a analizar en detalle qué es lo que está sucediendo. Adicionalmente, vamos a revisar la morosidad. Muchos inmuebles están o muchas personas están quedando en morosidad. Esto realmente es importante, va a afectar al mercado a futuro. Vamos a ver una ola de ejecuciones hipotecarias o simplemente es un fenómeno de readaptación después de la subida de precios y lo que ha pasado en los últimos 5 años. Vamos a analizar rentas, vamos a ver la importancia de los inventarios en materia de renta con un ejemplo sucedido en New York. No te lo pierdas porque es súper interesante este experimento de una pequeña ciudad de 85,000 habitantes que ha marcado la pauta en materia de renta y tú puedes revisar junto a nosotros lo que está sucediendo. Como siempre lo vamos a analizar con mucha transparencia, con mucha honestidad, como los principales agentes de real estate de análisis de números en la Florida que te pueden ayudar a comprar, vender o rentar, pero lo más importante, conocen el mercado al detalle para que juntos podamos tomar decisiones con la mayor cantidad de información, por lo cual son las decisiones más acertadas que podemos tomar. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixa Molina, es un gran placer estar con ustedes el día de hoy. Hay algo interesante, Jenny, tú como COO de Invierte en Miami Real Estate, como esa gente de operaciones, esa Chief Operation Officers al frente de justamente los agentes real estate, al frente de los lenders. ¿Por qué crees que está sucediendo algo como lo que llamamos nosotros el deslisting? Mira, hay una situación muy particular y es que recordemos que el bien inmueble en Estados Unidos en general y en Miami más aún tiene muchísimo equity. Si una persona o un vendedor sale al mercado a vender la propiedad en un valor X y no encuentra un comprador que se alinee con ese valor, tiene dos opciones: rebajar el precio, una; dos, simplemente sacarlo del mercado. Les rebajan el precio cuando tienen alguna necesidad, quienes necesitan mudarse, por algún motivo, un cambio de vida, necesitan vender la vivienda, pero hay muchas personas que no tienen la necesidad y simplemente deciden retirar la unidad del mercado, rentarla o quedarse viviendo en ella. Eso es lo que está sucediendo hoy en día, es algo que al nivel que está sucediendo no lo habíamos visto antes, pero les traigo aquí un artículo de Realtor.com donde me habla de los números, de qué es lo que está sucediendo. En el título leemos: los vendedores obstinados de viviendas en Miami están retirando sus casas de la lista a un ritmo mayor que en cualquier otro lugar. Aquí está el porqué. Y quiero primero bajar aquí al artículo donde quiero mostrarles qué es lo que está pasando a nivel nacional. En junio, la tasa de bajas, se puede decir, alcanzó 0,21, que significa que por cada 100 viviendas recién publicadas, 21 viviendas previamente publicadas fueron retiradas del mercado, y ese es el promedio a nivel nacional. Pero nosotros en Miami tuvimos la posición más alta. ¿Y con qué número? 59. Es decir, más del doble que el promedio nacional. Este es lo que está sucediendo en Miami. En Phoenix es el que le sigue y ocupó el segundo lugar con 37 unidades de vivienda retiradas por cada 100 que entran. Dice, a nivel nacional, las exclusiones de propiedades aumentaron un 48% en comparación al año anterior. Básicamente aumentó un 50% a nivel nacional este nuevo modo. Y tiene mucho que ver lo que tú comentaste en el podcast anterior, Gabriel. Los vendedores también piensan que van a tener un mejor mercado de compradores cuando las tasas de interés bajen. Entonces, probablemente las retiran del mercado para esperar a finales de año, cuando las tasas de interés bajen, para tratar de encontrar un comprador que pague el valor de la propiedad. Nosotros siempre decimos que el valor
el precio de venta es donde el comprador y el vendedor se encuentran. Y no está sucediendo en Miami, en muchas de las unidades simplemente las están sacando y esto es una, como diríamos, una nueva tendencia. Sí, es una nueva tendencia, Jenny. Hay algo importante en todo esto. El vendedor está viendo que ninguno de los discursos le favorece. En ningún momento el vendedor ahorita se siente motivado a vender. Todos dicen es un mercado de compradores, es un mercado con exceso de inventario, es un mercado con caída de precios. Y si yo veo que todo está en mi contra, ¿para qué vender? Si no es por una necesidad. Pero del resto, ¿para qué salir a vender? Puedo salir a listar, pero no salir a vender, que eso es muy distinto. Hay el que tú dices, salgo, creo que mi casa vale 600, la pongo en 600 y si pasa algo, muy bien. Si no pasa nada, igual la dejo ahí un rato a ver qué sucede, a medir el mercado, si llegan ofertas, si las muestro, qué me negocian, qué tantas de esas ofertas son muy bajas y no tengo la presión de hacerlo. El día que lleguen noticias a favor mío, yo me voy a sentir mucho mejor y voy a querer vender. Si yo soy un inversionista que tengo mi casa rentada y estoy en un punto donde digo, quiero sacarle el equity o la plusvalía que he ganado porque ya mi propiedad tiene 8 años en la cartera y quiero renovarla, voy a salirla a vender cuando el mercado me favorezca. O sea, no tengo por qué correr a hacerlo. Esto es un fenómeno que se da y es ese fenómeno, así mismo como se da el fenómeno de yo voy a entrar en el mercado porque no me quiero perder lo que está sucediendo, que lo sucedió hace 2, 3 años, cuando bajaron las tasas de interés y todos los compradores entraron porque todo el mundo compra, yo tengo que comprar, no me lo quiero perder, pasa en contrario con el vendedor. Cuando todo el discurso dice que me va a dañar, yo digo, si todos dicen que me va a dañar, así no me vaya a dañar, me va a dañar. Mejor me salgo, porque si soy yo el dañado, entonces es lo que está sucediendo, creo que es un fenómeno natural. Lo importante es que tenemos Sí, salida. y Estamos a adicionalmente, meses de esa salida. exacto, adicionalmente quería agregar eso, el discurso en las redes sociales es que hay un crash y que va a haber un crash que no tiene solución en el mercado inmobiliario. Probablemente estos vendedores, a raíz de esa retórica mediática, se dan cuenta que están envueltos en una burbuja donde lo que llegan son ofertas bajas debido a que en el Internet se dice que el mercado está colapsando, cosa que no está sucediendo y simplemente deciden sacarlas y esperar a que las cosas mejoren el año que viene o finales de este año. Es correcto. Sí. Eso es mi análisis. Sí, yo sé que Ajá. tú tienes ahora morosidad, porque realmente quienes mantienen las unidades en el mercado probablemente tengan algún problema y uno de ellos es la morosidad. Sí, Jenny, aunque si supieras hay tanta plusvalía en todos los inmuebles que no se ve una morosidad importante. Sin embargo, vamos a revisar las ejecuciones hipotecarias siguen siendo bajas, pero los préstamos FHA en el sureste, básicamente estados como Mississippi, Luisiana, Florida, Georgia, están en amarillo. Vamos a ver qué es lo que llaman ellos están en amarillo. Lo primero que tenemos que ver es cómo están las ejecuciones hipotecarias de vivienda para el segundo trimestre. Aquí estamos viendo los segundos trimestres desde el 2014. Aquí podemos ver cuáles eran los niveles. En el 2014, 115,000 y podemos ver los niveles de hoy, 52,000. O sea, aquí ya no estamos hablando de la burbuja del 2008, que ya estamos hablando de un mercado normal. Estamos viendo aquí como había 94,000, 82,000, 84, 65. Al 2019 estamos en 66,000 ejecuciones hipotecarias o foreclosures. Estamos viendo que ahora son 52,000. O sea, seguimos debajo de los niveles prepandémicos, seguimos bastante debajo de los niveles del 2014. Nada que preocuparse, nada que vengan aumentando. Es lo normal de la economía, este movimiento que hay. Sin embargo, aquí lo podemos ver a nivel de gráfico, cómo está funcionando. Creo que lo tengo mejor aquí en interactivo, con fondo negro. Aquí nos indica justamente que los foreclosures lo podemos ver al segundo quarter del 2025, cómo se muestra en gráfico. Podemos ver lo que fue la crisis del 2008. Estábamos hablando de 600,000 aproximadamente foreclosure. Aquí estamos en niveles muy bajos. En el 2021 fueron casi imperceptibles. Cuando hablábamos ahorita, le viene un crash. El que lee este gráfico dice, no viene un crash. Es decir, no, pero es que esto va a subir. Miren que ya incluso bajó. ¿Qué pasa? Hay mucha plusvalía aquí. O sea, vendes en short sale y sale. Aquí se dio muchos factores, entre ellos los créditos mal dados a personas que no podían pagar.
a precios que estaban muy altos. Aquí todos los créditos fueron dados a personas que sí pueden pagar, a precios que aunque a la gente le parezca alto, son los precios normales de mercado. Aquí los precios venían inflados, porque claro, el precio viene inflado, porque si te decía en el 2008 250,000 y el banco te prestaba 250,000, pero te decía 350,000 y el banco te prestaba 350,000, los precios estaban inflados por un mercado que no existía de créditos bancarios subprime, o sea, mal dados, mal calificados, y hicieron que se diera un efecto escalera o dominó en todo esto. Eso no está sucediendo ahora. Aquí lo podemos ver bastante controlado, el mercado de ejecuciones hipotecarias. Luego vemos el porcentaje de saldos hipotecarios con más de 90 días. Podemos ver que al 2025 estamos en 0.8. Antes de la pandemia estábamos en niveles de 0.9, 1.1, 1.5, 1.8. Es decir, esto no son ya ejecuciones hipotecarias, sino saldos morosos a 90 días, los que tienen un atraso importante en sus pagos. No sigue siendo muy alto y vamos a verlo incluso desglosado. Aquí lo podemos ver desglosado dependiendo del crédito de la persona, es decir, dependiendo del tipo de crédito. Vemos que las tarjetas de crédito están en un atraso de 90 días, aproximadamente en un 12%. Vemos los créditos estudiantiles, Jenny, que estaban borrados del mapa hasta enero de este año, donde empezaron a entrar nuevamente las cobranzas de estos créditos. Recuerden que estaban en pausa con la llegada de la administración de Donald Trump, empezaron a cobrarse nuevamente. Subió de manera importantísima los créditos estudiantiles. A formar parte de esta morosidad. Los autos empezaron a subir un poco y estamos viendo HELOC y mortgage, que básicamente es lo que nos lleva al sector vivienda. Lo vemos en niveles muy manejables, debajo del 1%. Evidentemente son las carteras más costosas de todos los créditos, son los que son más rigurosos para ser otorgados y esto lo demuestra. Luego, si seguimos viendo aquí, hablando de 30 días, o sea, si la dificultad está subiendo, sí está subiendo, Jenny, pero no igual a niveles demasiado complicados. Podemos ver que hacia el 2014-2015 estábamos en un 4%. Sí nos angustia que estamos en un 3.7, mientras que en el 2019 estábamos en un 3.4. ¿Qué quiere decir? Sí estamos ya por arriba del nivel del 2019 en cuanto a 30 días. Puede ser que en los últimos 30 días a las personas se le ha complicado un poco el tema de sus economías personales. Lo estamos viendo con un aumento del desempleo, lo estamos viendo con un repunte muy ligero de 0.2 en la inflación. Puede ser que vienen momentos difíciles. Sabemos que la arrancada de la administración Donald Trump ha traído dificultades a la economía. Pareciera que todo se está estabilizando con temas de aranceles, con temas de recorte de las tasas de la Fed, y es por esto que el presidente Donald Trump habla de que deben bajarse cuanto antes las tasas para apretar el acelerador de la economía y evitar que las familias se vean en dificultad de recesión. Aquí lo vemos en el tipo de atraso a 30 días. Vemos que como lo veíamos credit card arriba, aquí vemos los student loan arriba. Es decir, lo que más se está complicando es el pago de los créditos hipotecarios. De los créditos estudiantiles puede ser también por un ajuste de finanzas. Es muy normal que una familia no tenía previsto un pago de 300, 350 dólares, 400 dólares del crédito estudiantil durante 4 años, se lo reactivan, tiene que volver a reajustar su finanza para poder ayudarse y pagar esto. Aquí vemos los mortgage a 30 días también han subido de forma importante, estamos hablando de 4%, pero lo que siempre hablamos, la dificultad de ir de 30 días, Jenny, a 90 días, como lo ves aquí, también está en la cantidad de equity que se tiene. Nosotros tenemos un par de personas que están vendiendo con dificultades para pagar al banco, simplemente el banco no les hace ni presión. El banco sabe que cuando tienen un equity de 300, 400 mil dólares y tienen la propiedad listada, ¿para qué voy a presionar? ¿Para qué voy a gastar tiempo cobrándote, metiendo un abogado? Si ya tú estás haciendo el trabajo y me vas a pagar cómodamente lo que me debes, no tengo yo que como banco entrar a un proceso de ejecución. Si tú lo que tienes son unos 60 días de atraso, te voy a dar el margen de que tú maniobres mientras muestres tu voluntad de que lo estás haciendo. Aquí lo interesante, Jenny, es ver que en la transición de más de 30 días lo que está liderando son los créditos FHA. Y evidentemente los créditos FHA se dan con normas un poco más relajadas porque son créditos que están respaldados por el gobierno y tienen unas condiciones un poco más suaves para ser dados, lo que se traduce en que efectivamente pueden ser los créditos que más morosidad generen. Interesante ver que los veteranos han subido, pero siguen a niveles bastante bajos. Los créditos que llaman otros, que muy probablemente engloban todo lo que son los créditos jumbo, créditos para inmuebles más grandes o créditos otorgados en distintas condiciones, y los créditos convencionales
se mantienen muy bien los convencionales, es decir, la gente, los bancos privados están dando muy bien los créditos porque es la menor morosidad que existe. La preocupación del FHA, Jenny, es que si lo vemos en 30 días está sobre el 4%, puede ser problemático esto, basado en que si lo vemos en distribución, en cuanto a la Reserva Federal de New York hizo este gráfico, lo vemos en distribución, los créditos FHA pueden ser los que representan la mayor morosidad de toda la cartera atrasada en este momento a 30 días. Ese peso, digamos, de que ha venido subiendo, sin embargo, no mantiene la línea hacia arriba. Podemos ver que al final es una línea descendiente. Todo ese peso que vemos que se está dando en este momento está recayendo sobre el área sur del país. El 16% de los créditos FHA, en los créditos de Florida, el 16% son FHA, el 17% en Texas, Luisiana, Mississippi es 21, 22, Georgia es el 17. Vemos que toda esta área está muy afectada porque el peso es mayor en FHA. Hay más créditos FHA en esa zona. ¿Qué pasa si este atraso se sigue incrementando? Vamos a ver más ejecuciones hipotecarias en esta zona. Pero todo es especulativo, porque lo vemos que están a unos niveles tan bajos que todavía no podemos pensar que esto vaya a afectar. Hay algo interesante, Jenny, comentar en el margen de todo esto, que es que ya el presidente Trump anunció que los créditos FHA, que básicamente están respaldados por el gobierno, y Fannie Mae y Freddie Mac están detrás de ellos. Freddie Mac y Fannie Mae van a salir a la bolsa de valores de New York muy pronto. El presidente quiere que sea tan pronto como a final de este año. Es decir, va a convertirse en una empresa pública. Hay que ver cómo va a quedar todo el tema de las garantías de estos créditos frente a los deudores, porque podría afectar en un futuro también la bolsa de valores de New York si empiezan a haber ejecuciones hipotecarias y estas empresas están cotizando en bolsa. Es algo que viene y que está en desarrollo. Interesante. Sí, Interesante. continuemos, Jenny. Sí, te traigo las perspectivas. Interrumpimos en este punto el podcast porque siempre es importante traerte esas oportunidades de inversión que son muy escasas en el mercado, existen muy pocas y son esas unidades que hoy en día puedes comprar con un 30% de inicial y la renta pague todo lo que es taxes, hipoteca, seguro y asociación. Y de esta manera puedes generar algo de cash flow, pero adicionalmente te sirvas de toda la plusvalía que viene en todos los inmuebles que hay en Miami, porque sabemos que va a seguir revalorizándose como se revalorizó durante los últimos 5 años. Así que en esta oportunidad tenemos una propiedad que con $275,000 y un ingreso de $2,500 al mes puede pagarse sola, ya que los gastos son solamente $2,334. Recuerda, ya estás pagando allí la hipoteca y esto es calculado a 7.2%. Los intereses vienen bajando. Estas oportunidades van a seguir mejorando con un retorno de inversión de 2.20. Este es el tipo de oportunidades que siempre tenemos. Invierte en Miami Real Estate con un sistema de inteligencia artificial que rastrea todas las propiedades del mercado y las analizamos para ti. Muchísimas gracias como siempre por estar allí y que espero sigas disfrutando del podcast. Más que todo quiero llamar la atención hacia las zonas de la Florida que las personas de Cotality, que es el antiguo CoreLogic, tienen como que en el ojo, en watch. Y quiero traerles un reporte de ellos de agosto del 2025 donde hablan les traigo el mapa, las zonas que están subiendo en precio. Mira, aquí está todo lo que es el noreste de Estados Unidos, desde el 12% en West Virginia, una ciudad, hasta el 9.5% también en Wisconsin. O sea, realmente aquí en esta área hay bastante incremento de precios, poco inventario. Pero ¿dónde están bajando los precios? Fíjate, en la Florida tenemos bastantes. Tenemos Norfolk menos 5.3%. Tenemos Naples menos 4.7. Aquí de la lista tengo que Core, el 7.4 es el que va encabezando la lista. Y es adicional a esto, ellos siempre marcan la zona debido al cuánto inventario está ingresando, cuánto se está demorando en venderse las unidades y cuáles son los probables problemas que vamos a tener en el futuro. Tenemos 5 áreas de la Florida. Realmente durante muchos años yo tenía sin ver las 5 áreas en un mismo estado donde tenían que, diríamos, hacer tendencia de precios de vivienda descendiendo, todas en el mismo estado. Las tenemos ahora en la Florida. Si para ustedes es
una opción comprar en estas áreas, hay que tomar en cuenta que van en descenso de precios. Y si ustedes tienen unidades a la venta en estas áreas, tienen que ser muy estratégicos a la hora de entrar a la venta de unidades para lograr que ellas se vendan. Entonces, realmente, esas son las tendencias que les quiero ver en precios. Estas son las 5 ciudades del estado de la Florida donde los precios están disminuyendo y donde hay que tener, diríamos, el ojo puesto a la hora de vender y a la hora de comprar. Gaby, yo sé que tú tienes ahora un ejemplo de rentas que nos da idea de qué es lo que debemos hacer para que mejore. Sí. Mira, Jenny, esto es interesantísimo. Lo trajo Wall Street Journal esta semana y me encantó porque es como un suburbio de Nueva York está logrando reducir los alquileres. Esto desmonta aquella idea que tenemos todo el tiempo aquí, que es que los precios tienen que bajar porque subieron. No, señores, los precios no bajan porque subieron. Los precios bajan porque hay factores que los impulsan a la baja. La simple subida no es un factor. La simple subida es el fenómeno natural de otros factores que los hicieron subir. Entonces, ¿qué pasó? Esta es una ciudad llamada New Rochelle, es una ciudad que está a 40 minutos de el Midtown de Manhattan en tren. Es un suburbio de 85,000 habitantes nada más. ¿Y qué hizo para que las rentas bajaran? Dice, New Rochelle ha completado más de 4.500 nuevas viviendas en la última década. Otras 6.500 están en proceso de construcción o en fase de planificación para los próximos años. Estas 11.000 nuevas unidades representarían un aumento del 37% en el número de apartamentos de New Rochelle en comparación con hace 10 años. Yo quiero que vean una proporción aquí interesante. 85,000 habitantes, 11,000 nuevas viviendas. O sea, estamos hablando de que hay por lo menos un 15% de viviendas más que habitantes. ¿Sí? Esa proporción es sorprendente. ¿Y qué efecto trae? Dice, los alquileres medios en New Rochelle son solo un 1.6 más altos que en 2020, muy por debajo de los aumentos del 25% o más en las ciudades de New York y mercados exteriores como Newark, Hoboken, Jersey City, New Jersey o lo que está en Apartment List. ¿Qué pasa? Aquí hay un fenómeno muy interesante. El inventario es el que trae que no suban los precios de los alquileres. Los inventarios son los que traen que no suban el precio de las ventas de las casas. ¿Cuál es el argumento natural de cualquier persona aquí? Los constructores no van a construir si saben que van a perder dinero. ¿Para qué voy a construir si solo subieron los alquileres en un 1.6%? Los constructores no lo van a hacer. Resulta que esta ciudad se enfocó en algo muy, muy sencillo. Ellos dicen, los funcionarios municipales afirman que se basaron en un marco de políticas que fomentan la construcción residencial. Se agilizaron las evaluaciones ambientales, se ofrecieron incentivos fiscales a los promotores inmobiliarios y creó normas de zonificación estandarizadas para facilitar y abaratar la construcción de vivienda. Aseguran que se aprueba un permiso en 90 días. Miren ustedes la diferencia entre el aumento de rentas nacionales y el aumento de rentas en esa ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú al constructor le das el escenario correcto, le dice, no pagas tantos impuestos, te voy a aprobar todo rápidamente, vas a tener una zonificación única, fácil, sencilla, que vas a entender, el desarrollador construye. ¿Por qué? Porque él prefiere construir rápido, quizás construir en 1 año y medio, en 2 años, un edificio, rentarlo y se fue, que estar en Miami-Dade peleando con la ciudad durante 2 años, 3 años, solo para la permisología, luego tener que empezar a construir, luego tener que pelear cuando estás en la construcción, luego un problema para protocolizar o llevar a término la obra y luego para rentar es otro tema, se hace muy complicado. Si tengo una ciudad que me ayuda a hacer todo, el constructor lo va a hacer así gane menos dinero. Pero ¿qué pasa? Cuando pasan 5 años en el proceso, quiero ganar mucho dinero. Pero si paso 2, no importa que gane poco, porque gano poco, y ese poco se acumula y termino ganando mucho dinero. Aquí se desmonta toda esa terminología de que efectivamente lo que se necesita es que los precios bajen porque sí. No, los precios bajan porque existe un factor llamado inventario que hace que los precios bajen y que las familias se favorezcan al final del día. Jenny, justamente vamos a eso. ¿Cómo están las rentas? ¿Están favoreciendo o no están favoreciendo en Florida?
Mira, una de las grandes ventajas que tiene el estado de la Florida es que es un estado que favorece o protege al dueño de la propiedad. ¿A qué me refiero? Si tú ya eres dueño de una propiedad, si vas a comprar una propiedad, a ti te interesa que en el día de mañana o pasado mañana, cuando decidas comprar una nueva, o si deseas invertir y comprar una propiedad para ponerle a la renta, a ti te interesa que las leyes te protejan. ¿Y a qué se refiere la ley te proteja? Número uno, a que el proceso de desalojo no sea burocrático y sea un proceso que se haga de una manera rápida. Número dos, a que los impuestos sobre la propiedad y de la renta te favorezcan. Número tres, que no haya restricción al control de alquileres, que no haya ningún tipo de control de alquileres, que haya una buena demanda de alquileres, que haya un costo de entrada accesible y que la viabilidad, que sea viable para trabajadores remotos. En base a estas características, hubo un estudio donde quisieron determinar cuáles eran los estados en Estados Unidos que eran más favorables para los landlords, para los dueños de propiedades que deciden rentarlas. Y tenemos el top 10. Como número 10 está Colorado, número 9 Kentucky, número 8 Ohio, número 7 Carolina del Norte, número 6 Georgia, 5 Alabama, 4 Indiana, 3 Arizona y nosotros en la Florida estamos de número 2. Motivos. Aunque no se pueden evitar los impuestos, realmente en el estado de la Florida no existe impuesto a la renta. El impuesto a la propiedad, aunque el artículo me dice que es de 0.84, depende de la ciudad donde tú tengas tu propiedad. Sabemos que hay ciudades o condados donde es 1.5, 1.6 y en otros es bastante inferior. En promedio es 0.84. Dice, los costos operativos se mantienen bajos y manejables. Florida no se anda con rodeos cuando los inquilinos no pagan la renta. El proceso de desalojo es sencillo. Tú le das una notificación al inquilino de 3 días y después el desalojo en la corte te demora un par de semanas. No existe control de alquileres y muchas personas dirán, ¿qué es control de alquileres? Hay estados como el estado de California o Nueva York, donde tú puedes, en muchas propiedades, tú solo puedes incrementar un porcentaje como máximo anual. En la Florida no existe este control de rentas. Adicionalmente, los precios de la vivienda en muchas áreas se pueden conseguir viviendas que aún son asequibles y que son negocios. Nosotros todas las semanas determinamos unidades en la ciudad de Miami y sus alrededores que son negocios para inversionistas, dando un 30% de down payment con la renta, simplemente se pagan solas y tú continúas con tu unidad rentada, haciendo que la plusvalía crezca en el tiempo. Entonces, en esas condiciones está la Florida, protege al inversionista y protege a la persona que desea poner una unidad en el mercado en aras de encontrar un buen tenant. El único estado que le gana es Texas y en mi opinión le gana porque tiene las unidades mucho más económicas, pero pues sabemos que la plusvalía en el tiempo, si tomamos en cuenta este factor, Florida le gana a Texas. Ahora, yo sé que las rentas dependen mucho de la migración y yo sé que tú, Gabriel, tienes información sobre la migración. Sí, Jenny, salieron nuevos números de cómo está la migración internacional y el golpe a la migración que le ha dado la administración Donald Trump ha sido importantísimo. Áreas que se pueden haber afectado, Florida. Justamente lo quiero revisar desde el punto de vista de Florida, que es el tema de este podcast. Y aquí vamos a ver, la inmigración internacional aumentó tras la pandemia, ahora está disminuyendo. Esto es lo que significa para la vivienda. El American Enterprise Institute, que son estas siglas que ven aquí, dio unas predicciones, son unas predicciones bastante amplias, pero son rotundas respecto a lo que veníamos viendo históricamente. Estamos viendo que las predicciones de ellos son de entre más 115,000 personas y menos 525,000. ¿Qué quiere decir esto? Aquí podemos ver el rango. Podemos ver cómo venía la migración a nivel de los Estados Unidos de personas desde el 2001. Estamos viendo 1 millón de personas promedio, bajó un poco durante la administración de Trump, pero miren durante la administración de Biden la locura que se convirtió esto. Parte de esto fue lo que hizo que Donald Trump llegara a la presidencia, porque creo que son niveles que no son sanos para una economía donde tú puedas tener 1.700.000, 2.300.000, 2.800.000 personas entrando de manera no clasificada, porque al final
entraban personas que no son necesariamente personas que están sumando a la economía, simplemente era una política de fronteras abiertas que, ok, motivaba que hubiese mano de obra, pero tú no sabes qué tipo de mano de obra es la que está llegando. Creo que esto se puede hacer de una manera mejor. Evidentemente llega Donald Trump y esto es lo que está el instituto, el American Enterprise Instituto, prediciendo que pueden ser 115,000 o puede ser menos 525,000, porque esto prevé todas las deportaciones, o sea, que efectivamente sea negativo en función a que hay deportaciones voluntarias y deportaciones forzadas, que vaya a ser Donald Trump y que vayan a bajar en 525,000 la población. Cuando vemos esto, si es sano o no es sano para la economía, este gráfico nos lo demuestra. Aquí podemos ver cómo era el crecimiento anual de la población neto desde el año 2000 hasta hoy. Entre la línea azul van a ver que son el crecimiento natural, básicamente lo que son los nacimientos, y cuando vamos a ver el neto de la migración internacional es todo lo gris. Vean como siempre eran mayor cantidad los nacimientos que la migración. Es lo natural que debe existir en una economía. Tú debes tratar de que tus nacionales tengan un ratio de nacimiento alto, por lo menos de 2 hijos por cada familia, de manera de que tu población no vaya reduciéndose, por lo menos se sostenga, y tú debes fomentar políticas de crecimiento poblacional basado en nacimiento. Sin embargo, cuando tú estás fomentando políticas de migración, pasa esto. Miren ustedes el desequilibrio de los últimos años. Aquí vemos lo que fue el efecto pandemia, donde la gente hubo muy pocos nacimientos porque las mujeres tenían miedo de salir embarazadas durante el periodo de pandemia, pero pueden ver cómo fue totalmente desproporcionado la cantidad de nacimientos que han venido disminuyendo de manera sistemática en los Estados Unidos, pero no pueden haber este tema de migración internacional. Pero ¿qué afectación tiene Florida dentro de todo esto? Vamos a verlo en mapa. Aquí está el mapa de cómo ha afectado a 2024 el crecimiento poblacional, y quiero hacerlo desde el punto de vista comparativo. Podemos ver New York. New York tiene un crecimiento per cápita del 2024 de 14 inmigrantes internacionales por cada 1,000 residentes. Sin embargo, cuando vemos Miami, estamos viendo 33 inmigrantes internacionales por cada 1,000 residentes. Cuando vamos a ver la zona de Orlando, vamos a acercar un poco más el mapa, Orlando estamos viendo 22 por cada 1,000 habitantes. Cuando vamos a ver otras zonas del país, como por ejemplo en Texas, vemos 16 en Houston, o aquí hay un punto bastante azul, es 22, pero lo que estaba llegando, Jenny, a Miami, Fort Lauderdale, es 33 por cada 1,000 habitantes. Esto puede afectar el sector de rentas si realmente empieza a disminuir por la cantidad cantidad de personas que vayan a desplazarse o que vayan a salir. No necesariamente vayan a salir de los Estados Unidos, pero dadas las políticas del presidente Trump de deportación, dadas las políticas del gobernador DeSantis en Florida de deportación y de presión sobre los inmigrantes no documentados, podemos ver que es bastante grande el movimiento o el desplazamiento, y pueden quedar muchas unidades de vivienda vacía, y es lo que podemos ver. Esto está favoreciendo de cierta manera el sector de renta. Evidentemente esto no está en el sector compras o ventas, pero las rentas sí se pueden ver afectadas. Este podcast de esta semana bastante largo, Jenny, no acostumbrado a hablar tanto sobre el tema Florida, pero mucha información relevante. Despedimos. ¿Con qué podemos despedir este podcast? Mira, nosotros, los mejores agentes inmobiliarios del estado de la Florida, estamos aquí para servirte, para ayudarte, para darte nuestro mejor consejo. Ayer recibimos un mensaje muy grato que yo se lo pasé a Gabriel, de una cliente que nos dijo: wow, me siento halagada con el análisis que ustedes nos acaban de hacer. Nosotros somos la cara de un grupo de personas que trabaja y está aquí a la disposición para darle las mejores opciones. Probablemente no sea la información que tú estás buscando, porque si las personas siempre quieren comprar de la mejor manera, vender de la mejor manera, pero te vamos a decir la verdad para que esperes y te prepares, la verdad para que compres ahora. Lo importante es que tú tengas la información respaldada, y aquí estamos nosotros para darla. Contactarnos es súper sencillo, vamos a estar en link directamente a nuestra WhatsApp y estamos a la orden. Muchísimas gracias a todos los que nos ven con esas grandes palabras de Jenny. Es así, los mejores agentes inmobiliarios de Florida están bajo nosotros. Somos la cara visible en YouTube para ellos, y al final del día son números que nosotros estudiamos
en detalle para que tú no falles al momento de comprar, vender o rentar. No es de darle like a este video con el pulgar hacia arriba, le indicas a la plataforma que es contenido de calidad y que debe ser difundido. Adicionalmente, compártelo si sabes que a alguien le puede interesar y, por supuesto, suscríbete. Suscríbete a nuestro canal con 4 podcasts a la semana con lo mejor del real estate de Estados Unidos, la Florida y, por supuesto, nuestro podcast financiero. Muchísimas gracias una vez más. ¿Dónde vivir en Miami? Podcast, una creación y producción de Invierte en Miami Real Estate. Transparencia total.